Imagínese, usted dedica su vida a formar mentes jóvenes, a encender chispas de esperanza en adolescentes que a menudo ni siquiera creen en sí mismos. Este es mi día a día como docente en Fort Wayne, Indiana. A mis 29 años, yo, Donna Freeman, siempre he creído que cada clase, cada conversación en el pasillo, cada palabra de aliento podría ser la semilla del cambio en la vida de alguien. Esta certeza me llenó de orgullo y me dio fuerzas para seguir adelante, incluso cuando los días eran largos y los desafíos inmensos. Pero existen límites a lo que una persona puede soportar. Y la mía llegó en una noche que debería haber sido especial, la cena de cumpleaños de mi padre. Llegué con una tarta casera aún caliente y una botella del vino que tanto le gusta, esperando en secreto que por primera vez me vieran como algo más que su hija que solo es profesora. En cambio, recibí un golpe que todavía hoy me hace estremecer. Mi madre, con una mirada que me heló la sangre, dijo sin pestañear: preferiríamos no tener que aguantarte. ¿Y mi padre? Él simplemente asintió como si esas palabras no tuvieran peso alguno. Fue como si le hubieran apuñalado en el pecho. Toda mi vida había sido la sombra de la familia, siempre eclipsado por mi hermano mayor, el hijo perfecto, el abogado exitoso, dueño de una vida que parecía sacada directamente de un catálogo de logros. Mientras él coleccionaba ascensos y elogios, yo me contentaba con ser la hija que lo intentaba, la que organizaba cada Navidad, cada cumpleaños, cada cena dominical con la ingenua esperanza de que algún día notarían mis esfuerzos. Esa noche, sin embargo, algo dentro de mí se rompió. Me levanté de la mesa, miré a cada uno a los ojos y les dije, con una calma que me sorprendió: no os preocupéis. Cuando necesitéis algo, no me busquéis. Me fui sin mirar atrás, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Una semana después, mi celular mostraba 30 llamadas perdidas de mi padre y un mensaje desesperado de mi madre. Pero, después de todos esos años de invisibilidad, merecían una segunda oportunidad. ¿Y tú, qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías dado la espalda a quienes siempre te trataron como una opción secundaria? ¿O se habrían tragado su orgullo y habrían regresado, como si nada hubiera pasado? Crecer en Fort Wayne fue como vivir dentro de una imagen perfecta: casa ordenada, vacaciones anuales, cenas dominicales con la familia. Pero detrás de la fachada, siempre fui yo quien no encajó. Mi hermano Eric era la estrella, un abogado brillante con una oficina en la esquina, una casa nueva y reluciente y una carrera que enorgullecía a mis padres. Todas las conversaciones giraban en torno a él: Eric ganó otro caso importante, Eric fue ascendido, Eric compró un auto nuevo. Mi madre, gerente de una tienda local, repetía sus logros como un mantra, mientras mi padre, jubilado del banco, sonreía como si le hubiera tocado la lotería con cada nuevo logro de su hijo favorito. ¿Y yo? Era solo Donna, la profesora de inglés que pasaba noches ayudando a sus alumnos a descifrar Shakespeare o superar crisis personales. Amaba mi trabajo, pero para ellos era una carrera sin futuro, un hobby que no merecía ser destacado. Durante años intenté ganarme un pedacito de su cariño. Organizó impecables cenas de acción de gracias, fiestas sorpresa de cumpleaños, incluso una barbacoa para celebrar su 30 aniversario de boda, todo planificado hasta el más mínimo detalle, con decoración, menú y hasta música cuidadosamente escogidas. Una vez le presté a mi madre $2,000 cuando su coche se averió, sin cobrarle intereses ni siquiera un sincero agradecimiento. En otra ocasión, hice un viaje de ida y vuelta de 6 horas para recoger a un viejo amigo de mi padre en el aeropuerto porque mi hermano estaba demasiado ocupado. Pero nada de eso importó. En cada reunión, la conversación volvía a Eric, su nuevo cliente importante, su último bono, su coche importado. Si mencionaba que había salvado a un estudiante de abandonar la escuela, como Lily, que superó ataques de ansiedad y ahora sueña con la universidad gracias a mi apoyo, mi madre respondía con una sonrisa forzada: eso es hermoso, Donna. Por cierto, ¿sabías que Eric firmó un contrato de $1 millón? Mi padre añadió como si fuera obvio: este tiene ambición. No era solo la indiferencia lo que dolía. Era la comparación constante: él, ¿por qué no eres como él?, que resonó desde la niñez. A mi hermano, por supuesto, le encantaba el papel de favorito. Nunca me defendió, ni siquiera reconoció mi existencia delante de ellos. Su esposa, siempre pegada a su lado, sonreía como si yo fuera un mueble de la sala, presente pero irrelevante. Aún así, seguía apareciendo. Llamé a mi madre todas las semanas,
le ofrecí ayuda con las compras y escuché sus lamentaciones sobre el trabajo. Me senté a la mesa, me tragué cada comentario hiriente y esperé, tontamente, que algún día me preguntaran: ¿y tú, Donna, cómo estás? Nunca preguntaron. Mis amigos, también profesores, ya me habían advertido: no merecen tu cariño, dijo mi mejor amigo mientras tomábamos café en nuestro restaurante favorito en Fort Wayne. Eres demasiado para este tipo de tratamiento. Sabía que ella tenía razón, pero ¿cómo podría abandonar la idea de familia? ¿Cómo podría perder la esperanza de que algún día me verían? Lo peor fue la forma en que me trataron, como si mi tiempo y mi amor fueran infinitos y gratuitos. El año pasado pasé semanas organizando la fiesta de jubilación de mi padre. Reservé la habitación, envié las invitaciones, pagué la mitad del buffet, $500 de mi bolsillo, mientras que mi hermano llegó tarde, hizo un brindis rápido y se llevó todo el crédito. Gracias, hijo, por hacer que este día sea tan especial, dijeron mis padres abrazándolo como si yo no existiera. En otra ocasión, ayudé a una estudiante a escribir un ensayo que le valió una beca completa para la universidad. Llegué a casa eufórico, con muchas ganas de contar la noticia. Mi padre apenas levantó la vista de su plato. Genial, murmuró antes de volverse hacia Eric. Entonces, ¿cómo estuvo ese almuerzo con el nuevo cliente? Era como si fuera transparente. Aún así, persistió. Llevaba postres caseros a las cenas, daba consejos cuando mi madre se quejaba del trabajo, incluso ayudaba a mi padre con su declaración de impuestos cuando mi hermano no tenía tiempo. Pero nada cambió. Para ellos yo era solo el respaldo, la hija que servía para llenar los huecos cuando su hijo favorito no podía, o no quería, aparecer. Incluso mi mejor amiga había perdido la paciencia. Donna, te están utilizando. Eres una joya y ni siquiera saben reconocer tu brillantez. Quería creerle, pero la idea de darle la espalda a mi propia familia parecía imposible. Después de todo, la sangre no es agua, ¿verdad? Así que seguí asistiendo, esperando que en algún momento me miraran con el mismo orgullo que le dieron a Eric. Esa esperanza me llevó hasta esa cena de cumpleaños, la noche en que todo se vino abajo. El aire en casa de mis padres estaba denso, como antes de una tormenta. La mesa estaba puesta con esmero, pollo asado dorado, puré de patatas cremoso y los cubiertos brillando a la luz de la lámpara de araña. Mi hermano, por supuesto, dominaba la escena. Sentado junto a la cama, hablaba de su reciente ascenso, ahora dirigía todo el departamento jurídico, mientras mi madre no paraba de elogiarla, y esta nueva casa, Eric. 3 dormitorios, una cocina de revista, es impresionante. Mi padre, radiante, levantó su copa por nuestro hijo, que no deja de sorprendernos. Todos brindaron menos yo. Me quedé allí empujando la comida en el plato con el tenedor, sonriendo mecánicamente mientras su esposa mostraba una sonrisa de victoria. Había escuchado ese discurso 1000 veces. Pero esa noche yo también tenía algo que celebrar. Una pequeña victoria, tal vez invisible para ellos, pero que para mí valía más que cualquier ascenso. Mi alumna Lily, que llevaba meses luchando contra ataques de pánico y estaba pensando en abandonar los estudios, por fin había recuperado la confianza. Pasamos semanas trabajando juntas, conversaciones después de clase, llamadas nocturnas e incluso revisando un ensayo tardío que la salvó de reprobar. Esa semana me dijo que había vuelto a la normalidad y que incluso estaba pensando en hacer el examen de acceso a la universidad. Fue el tipo de logro que hizo que todo el cansancio valiera la pena. Cuando hubo una pausa en la avalancha de elogios hacia Eric, respiré hondo y me aventuré. Yo también he tenido una buena semana, comencé, mirando a mi alrededor. Una alumna mía estaba en una situación muy difícil, pero logré ayudarla a superar una crisis. Hoy está mucho mejor. Tan pronto como terminé la frase, mi madre me interrumpió con un tono que mezclaba condescendencia y aburrimiento. Eso está bien, Donna. Pero, ya sabes. No necesitaba escuchar el resto. Esos segundos fueron suficientes para comprender que, para ellos, yo nunca sería suficiente. Y por primera vez decidí que para mí tampoco serían ellos. Enseñar es un trabajo muy sencillo. La frase cayó como un peso muerto sobre la mesa, con ese tono que solo mi madre podía dominar, una mezcla de decepción y superioridad disfrazada de preocupación. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más grande como Eric? Quizás volver a la escuela y conseguir una carrera de verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Mi padre miró su plato como si las patatas hervidas se hubieran convertido de repente en el objeto más fascinante del universo. Eric, por supuesto, hizo girar el vino en su copa con una sonrisa engreída, como si ya supiera que esta era otra ronda que ganaría sin esfuerzo. Su esposa, la siempre impecable Lauren, me dirigió una mirada fugaz antes de fingir interés por la servilleta, como si no hubiera oído nada. Mis mejillas ardieron, pero me obligué a responder, mi voz era más firme de lo que sentía. No es simple. Junté las manos debajo de la mesa y me clavé las uñas en las palmas. Esta chica se estaba desmoronando. Pasé noches ayudándola y ahora tiene una posibilidad real de ingresar a la universidad. Mi madre agitó la mano, como si espantara una molesta mosca. Eso es lindo, Donna. Pero seamos realistas. Su sonrisa fue aguda. Eric está ahí fuera ganando casos y comprando bienes raíces. Deberías apuntar más alto. Agarré la servilleta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritar que enseñar no era menos, que salvar a una niña como Lily valía más que todas las demandas de Eric juntas. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ahogadas por la ira y algo peor, la vieja duda que siempre supieron sembrar en mí. Fue entonces cuando mi padre levantó la vista, no para defenderme, sino para sellar el veredicto. Ella tiene razón, Donna. Podrías hacer más. Eric se inclinó hacia adelante, su voz llena de satisfacción. Enseñar es genial, pero no es como si estuviera cambiando el mundo, ¿verdad? Su esposa se rió tapándose la boca con la mano como si se tratara de un escándalo, mientras los demás familiares murmuraban su asentimiento o miraban hacia otro lado, como si mi humillación fuera un espectáculo que preferían no presenciar. Sentí que me encogía, reducida a nada, ni a la hija, ni a la maestra, sino a un vacío incómodo en su mesa. La conversación volvió a centrarse en Eric, su nuevo coche, su próximo gran caso. Me quedé allí picoteando la comida insípida, mientras la risa de mi madre resonaba de fondo, brillante como el cristal, y mi padre le daba una palmada en el hombro a mi hermano como si fuera el único heredero de ese nombre. Cada palabra sobre él era un cuchillo. Cada cumplido un recordatorio de que, para ellos, yo nunca sería más que una sombra. Y entonces, como si el universo quisiera demostrar que la noche podía empeorar aún más, mi madre se inclinó hacia adelante, con la copa de vino colgando entre sus dedos como un cetro. Necesitamos hablar sobre el futuro, anunció, intercambiando una mirada con mi padre. De repente los familiares guardaron silencio y sus ojos se dirigieron entre ella y Eric. Me senté más erguido en mi silla, mi piel todavía ardía por las palabras anteriores mientras mi estómago se revolvía con anticipación. Mi padre asintió con las manos entrelazadas sobre la mesa como un juez a punto de dictar sentencia. Es hora de resolver la cuestión del patrimonio, dijo con voz tranquila, casi clínica. La casa, los ahorros, todo por lo que trabajamos. Una oleada de náuseas me golpeó. Nunca habían hablado de ello tan abiertamente, no en mi presencia. Mi madre continuó con los ojos fijos en Eric, como si yo ni siquiera estuviera allí. Has sido tan responsable, tan exitoso. Su voz era miel cuando le habló. Tiene sentido que te ocupes de la mayor parte. Eric enderezó la espalda, su pecho se hinchó de orgullo. Lauren le apretó el brazo, sonriendo como si ya estuviera firmando los papeles de la herencia. Estamos pensando en dejarte la casa a ti, añadió mi padre, como si estuviera ofreciendo un regalo, no desheredando a una hija. Tienes una familia, un futuro que construir. Es justo. Parpadeé tratando de procesar. La casa. La casa donde crecí, donde garabateé mis iniciales en el árbol del patio trasero, donde lloré en mi habitación tras cada uno de sus rechazos. Y ahora era como si nunca hubiera existido allí. Abrí la boca, pero mi madre no me dio espacio. Tú eres en quien podemos confiar, le dije ignorándome por completo. No todo el mundo hace lo que puede. Eso dolió como un puñetazo en el estómago. ¿Qué significa eso? Pregunté, mi voz aguda. El silencio volvió espeso. Mi madre enarcó una ceja, como si me hubiera equivocado al interrogarla. Oh, Donna, no hagas una escena, suspiró como si yo fuera un niño con rabietas. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Tenía los ojos helados. Tu trabajo docente es bueno, pero no es como si estuvieras construyendo algo sustancial. Eres más una carga que una ayuda. Mi corazón se detuvo. Un peso.
Años de fiestas organizadas, préstamos concedidos gratuitamente, noches de insomnio planificando sorpresas para ellos, y yo era una carga. Mi padre no me miró. Se limitó a tomar un sorbo de café, como si mi existencia fuera un detalle irrelevante. Eric se reclinó en su silla, sus labios temblaban en una sonrisa contenida, como si estuviera saboreando cada segundo. Lauren continuó fijando su mirada, su silencio más fuerte que cualquier palabra. No pude contenerme. Una carga. Repetí, mi voz temblaba de ira. Estaba aquí cuando me necesitabas. Di todo lo que tenía, y me llamas así. Mi madre suspiró como si estuviera tratando con un niño testarudo. Donna, seamos honestos. Eric es quien hizo algo por sí mismo. Tú, bueno, simplemente estás ahí. Hizo una pausa como si sopesara sus palabras. Simplemente desearíamos no tener que lidiar con eso. Las palabras cayeron como espadas. Mi padre asintió con el rostro impasible, como si estuviera confirmando un hecho obvio. Los familiares se movieron incómodos, pero nadie dijo nada. Ni siquiera un murmullo de protesta. La esposa de Eric finalmente me miró por un segundo, antes de apartar la mirada, como si mi angustia fuera contagiosa. Me levanté tan rápido que la silla crujió contra el suelo. Estás equivocado, dijo en voz baja pero firme. Te di más de lo que merecías. Mi madre puso los ojos en blanco. No seas dramático, dijo. Eric se rió en voz baja, como si fuera una broma privada. Siempre haciendo que todo gire en torno a ti. Miré alrededor de la mesa, los rostros que se negaban a encontrarse con los míos, las sonrisas falsas, la indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Y por primera vez vi claramente, nunca me verían. No importaba lo que hice. Mi padre asintió como si cerrara un trato. Mi madre tomó otro sorbo de vino, satisfecha. Eric sonrió victorioso. No había nada más que decir. Cogí mi bolso y me temblaban los dedos. Quería gritar, cambiar la situación, hacerle sentir el peso de sus propias palabras. Pero me contuve por un hilo. Miré por última vez esos rostros, mis padres, mi hermano, la familia que acababa de borrarme como si nunca hubiera existido. Había venido a esa cena esperando un poco de respeto. Pero ya no iba a suplicar más. Le di la espalda, salí del comedor y cerré la puerta de la casa de mis padres en Fort Wayne con un clic que resonó como un punto. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Sube al coche con las manos temblorosas en el volante. Quería llorar, gritar, volver y exigir que me quitaran todo. Pero algo dentro de mí, algo nuevo, duro y brillante, me detuvo. Durante años me vacié por esa familia. Me quedé despierta hasta tarde organizando sus eventos, usé mis ahorros para ayudarlos, me tragué cada cumplido hacia Eric como si fuera normal. ¿Y para qué? Ser llamado pesado. Ser borrado como si no fuera su sangre. No. No volvería a esa mesa. No volvería a esa vida de migajas de aprobación. Al regresar a mi pequeño apartamento sentí el peso de la decisión, me dolió, Dios, me dolió. Pero había algo más allí, algo que aún no podía nombrar. Algo que se sentía como libertad. Pensé en mis alumnos. En los niños los ayudé a encontrar su fuerza, como Lily, quien sonrió por primera vez en semanas cuando aprobó inglés. Eso es lo que yo era. No es una carga. No es una decepción. Alguien que marcó la diferencia. Aparqué bajo las tenues farolas, las sombras bailando sobre el tablero. Y me hice una promesa a mí mismo. A partir de ese momento viviría para mí. No tuve más espacio para rescatar a quienes nunca me tendieron la mano. Presioné enviar antes de que la duda pudiera paralizarme. El clic del teclado sonó como un punto final, definitivo y liberador. No habría segundas oportunidades, ni solo esta vez. Habían tomado sus decisiones. Ahora hice el mío propio. Cerré la computadora portátil con un ruido sordo y me levanté con las piernas firmes bajo el peso de la decisión. La cocina estaba en silencio, iluminada solo por la luz amarilla sobre el fregadero. Respiré hondo y sentí el aire frío de la noche filtrarse por la ventana entreabierta. Allí no había culpa. Ya no había lugar para ella. Al día siguiente el sol salió brillantemente sobre Fort Wayne,
como si el universo aprobara mi resolución. Caminé hacia la escuela con paso más ligero, saludando a mis colegas en el pasillo con una sonrisa que no necesitaba ser forzada. En la sala de profesores, Marta me ofreció un café. «Te ves diferente», observó inclinando la cabeza. Como si se me hubiera caído una carga. Sonreí, revolviendo el azúcar en la taza. ¿Por qué se me cayó? La clase de ese día versó sobre orgullo y prejuicio, ironías del destino. Mientras hablábamos de Elizabeth Bennet y su negativa a ceder ante las expectativas, vi a Jamal, en el fondo, escribiendo cada palabra con una concentración que no tenía meses atrás. Después de clase, se acercó vacilante. «Maestro, ¿crees que podemos ser felices incluso cuando nuestra familia no nos entiende?» Miré ese rostro joven, tan lleno de dudas que ya había cargado. «No solo tú puedes, Jamal», respondí bajando la voz. «A veces es porque no entienden que encontramos el camino correcto». Él asintió como si eso tuviera un sentido profundo que solo él y yo compartiéramos. En ese momento supe que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Esa noche en el club de lectura, mientras hablábamos del color púrpura y la fuerza de Celi, Marta levantó su copa. Por la reinvención, brindó mirándome directamente. Las otras mujeres hicieron eco y sentí que el vino calentaba mi garganta como una promesa. Cuando llegué a casa, había un mensaje de Irene: «¿Aún estás listo para ese viaje de verano con mochila? Tengo una ruta por los lagos de Michigan que te hará olvidar que la familia existe». Sonrisa. No necesitaba olvidar. Solo necesitaba recordar quién era sin ellos. Me quedé en la cama, escuchando el lejano zumbido de la ciudad a través de la ventana abierta. El apartamento olía a lavanda y café recién hecho. La música suave que dejé sonando era una lista de reproducción que había elegido. Nada allí fue por obligación. Todo fue por elección. Y por primera vez en años y quizás por primera vez en mi vida, me quedé dormido sin preguntarme si era suficiente. Porque finalmente lo fui. Ya no había lugar para la culpa. No había más energía para rescatar a aquellos que nunca me tendieron la mano. El mensaje de Wendy llegó como un eco de una época que ya no existía. «Por favor, Donna, solo habla con nosotros. Somos familia». Lo leí, lo borré y respiré hondo. Familia. Esa palabra ya no dolía como antes. Ahora sonaba como algo lejano, un concepto que había redefinido sin ellos. 6 meses de silencio, de reconstrucción, de aprender a ser suficiente. 6 meses para entender que el amor no se mide por obligación, sino por elección. Y había elegido amarme a mí mismo primero. Irene escuchaba todo mientras revolvía azúcar en su café, con la mirada tan aguda como siempre. «Cosecharon lo que sembraron», dijo sin rodeos. Eric era un estafador y apostaron todo por él. No le debes nada a nadie. Su franqueza fue como un balde de agua fría, necesaria, vigorizante. Durante años yo había cargado con el peso de ellos, las cenas organizadas, los préstamos que nunca regresaron, las excusas inventadas para justificar sus fracasos. Decir no era un músculo que nunca había ejercitado. Hasta entonces. Cambié de tema antes de que el recuerdo me hiciera retroceder. Hablé de Mia, mi aprendiz en el centro comunitario, cuya historia había sido seleccionada para una antología local. Hablé de Roger, que se había ofrecido a revisarlo, y del brillo en sus ojos cuando escuchó «Esto es arte». Irene sonrió con orgullo y los dos ya estábamos planeando nuestra próxima caminata por las colinas de Fort Wayne. Mi vida no era perfecta, era mía. Y eso fue suficiente. En el centro comunitario me concentré en lo que importaba, las risas de los niños, los bocetos garabateados de los adolescentes que encontraban sus voces, el apretón de manos de Roger cuando dijo: «Estás marcando una diferencia». Allí no había lugar para el drama de mi familia. Mis anclas eran diferentes, el salón de clases con Marta, las acaloradas discusiones en el club de lectura, el agradecimiento de los estudiantes que finalmente entendieron un poema. Me recordaban todos los días que no necesitaba demostrar mi valía, ya lo tenía. Me enteré por un primo lejano que mis padres habían vendido la casa. Que el dinero no había sido suficiente para cubrir las deudas de Eric, ni los gastos judiciales después de que su fraude saliera a la luz. Quienes ahora vivían en un apartamento diminuto con el orgullo hecho jirones como un trapo viejo. Que Eric está cumpliendo condena, su carrera reducida a cenizas.
Que Wendy se había mudado a la casa de su hermana, intentando recomponer las piezas. Intentaron comunicarse conmigo nuevamente a través de conocidos, pero no respondí. No por crueldad, porque ya había dado demasiado. Durante años ofrecí lealtad y recibí migajas de cariño, condicionadas a actuar como una hija perfecta. ¿Perdonar? No era una moneda que tuviera que gastar. Ahora no. Quizás nunca. Sus elecciones los llevaron allí. El mío me trajo hasta aquí. Una noche, sentados entre Irene y Roger en nuestro restaurante favorito, los vi discutir sobre música, ella burlándose de su gusto por el rock de los 80, él respondiendo con una imitación exagerada de sus suspiros por el jazz. Me reí, y fue una risa ligera, sin sombras. Pensé en la niña que era en esa cena de cumpleaños, encogida bajo la mirada de mi madre, desesperada por un buen trabajo que nunca llegó. Esa versión de mí había muerto. En su lugar quedó una mujer que no pidió permiso para ocupar el espacio. Que no medía su valor por lo que podía dar, sino por lo que era, una maestra, una amiga, alguien que se presentaba, de verdad, para aquellos que importaban. Irene notó mi silencio y me miró con una ceja arqueada. ¿Todo está bien? Asentí sonriendo. Mejor que bien. Roger me apretó la mano debajo de la mesa, sus dedos cálidos y firmes. No fue un gesto de posesión, sino de pertenencia, aquí en este círculo me vieron. ¿Preferido? La lección más importante no fue cortar lazos ni demostrar que estaban equivocados. Fue aprender a elegirme cada día, en cada decisión. Elegí rodearme de gente como Irene y Roger, que vieron mi valor sin que yo tuviera que rogar por ello. Elegí a mis alumnos, cuyos ojos brillantes me recordaron que las semillas pequeñas pueden convertirse en bosques. Elegí la enseñanza no por su prestigio, sino por su significado, porque allí, entre las páginas de libros y cuadernos garabateados, marqué la diferencia. El declive de mi familia era un rumor lejano, una consecuencia de su propia creación. No me alegré. No le di la vuelta al cuchillo. Simplemente seguí adelante no por venganza, sino porque lo merecía. Porque la vida es demasiado corta para vivirla a la sombra de los errores de otras personas. Esa noche caminé a casa con el cielo estrellado de Fort Wayne sobre mí y las luces de la ciudad reflejándose en los charcos de la acera. Mi apartamento era pequeño y mi rutina sencilla, pero cada rincón estaba lleno de cosas que yo había construido, ni heredadas ni robadas ni rogadas. El pasado era una puerta que había cerrado sin ruido. El futuro, una página en blanco y el bolígrafo en mi mano.